Memo, ¿qué le puedo hacer a mi carro? Esta es una de las preguntas más recurrentes que me hacen en los streams. Y es que el tema es que si le preguntas a cualquier lo más seguro es que puedes acabar haciéndole una modificación popular a tu carro que va a ocasionar que se maneje peor que antes. Por eso hoy vamos a hablar de modificaciones populares inútiles y su contraparte que sí funciona. Número 1. Modificar la suspensión. Y esta pues abarca varias. Principalmente achaparrar tu carro, ya sea recortando resortes o hacer una modificación con coilovers muy baratos, o la peor de todas, ponerle un stand según tú muy agresivo para que se vea bien padrote, pero al final vas a estar haciendo que tu carro se vaya a manejar bien horrible. Y esto no es nada más el manejo feo, también puede ser peligroso, porque si le empiezas a instalar partes de baja calidad a tu suspensión, o lo peor, empiezas a modificar las partes originales de tu carro para hacer algo que a ti parece que va a funcionar bien, pero la realidad es que no tienes ni la menor idea de las repercusiones que vas a causar en la geometría de la suspensión, y esto va a hacer que tu carro se maneje horrible, o si no lo haces de manera correcta, puedes hasta ocasionar que algo se rompa y tengas alguna falla catastrófica y un accidente. Y es que es bien común, por ejemplo, que la raza recorte los resortes de suspensión. Esta, de todas estas que acabamos de hablar, es la menos mala, porque lo único que vas a estar haciendo va a ser recortar un poco el resorte para que el carro se vea más chaparro, pero automáticamente tú le vas a destruir la especificación a ese resorte, porque ¿qué crees? Los resortes tienen que ver con el tratamiento de calor que tiene, con el grueso que están utilizando para hacer el resorte y con el número de vueltas que tiene. Todos estos factores acaban afectando el número total de spring rate que va a dar tu resorte, o el rango en el que va a soportar peso tu resorte. Entonces, si tú le quitas media vuelta o una vuelta, sí se va a chaparrar, pero el spring rate de tu resorte va a cambiar, por lo que tu suspensión va a trabajar diferente. Generalmente se hacen más suaves los carros, pero a veces no es bueno, porque toda esa suavidad va a hacer que la suspensión llegue a sus límites de manera más fácil. Y aparte, pues vas a recortar el viaje. Si tú tenías 2 pulgadas para abajo de viaje y 2 pulgadas para arriba, al recortar el resorte y achaparrarlo, ahora solo vas a tener 1 pulgada de compresión y vas a tener 3 pulgadas hacia abajo, lo cual va a hacer que tu carro no sea cómodo, vas a estar topando y golpeando en todos lados. Ahora, si te quieres ir un poquito más fresa, pero como quiera no quieres gastar, vas a ponerle los coilovers chinos, y esto es más o menos igual, aunque aquí no afectas tanto la geometría, porque aunque no lo creas, la mayoría de los coilovers chinos viene diseñado de una manera muy decente. Lo que sí vas a afectar va a ser la calidad de la parte que estás poniendo, porque te lo prometo que yo he visto coilovers que no nos duran ni 4 sacadas del carro, se empiezan a reventar, empiezan a tirar aceite, o peor aún, alguno de sus puntos de anclaje falla y te deja tirado en la mitad de la nada. Y por último, el stance. El stance es una de las peores modificaciones que le puedes hacer a tu carro, porque vas a hacer que no trabaje correctamente. Lo que haces es que modificas la suspensión a la manera que se te ocurre. Hay raza que le pega fierros, hay raza que recorta, le hacen cosas que te lo prometo que dices, güey, te salía más barato hacerlo bien que hacerlo como lo estás haciendo. Y aquí lo que acaban haciendo es que enchuecan todas las llantas. Y este es algo que se popularizó por los carros de carreras y los carros de drift, que los carros de carreras y de drift traen un stance muy agresivo, o sea que el camber lo traen muy exagerado, pero esto es por algo. El tema es que en las carreras, cuando estás en una curva, la mayoría del peso del carro se transfiere a la parte delantera, y como se transfiere a la parte delantera, vas dando vuelta y el carro se achaparra. Cuando giras tú, haces que la llanta quede con la mayor superficie de contacto, por lo tanto vas a tener la mayor tracción en esa curva. Y ahora, cuando vas derecho, se enchuecan las llantas, pero siendo realistas, pues vas derecho, no me importa que mi llanta tenga poca superficie de contacto, porque no estoy exigiendo mucho a esa llanta ahorita. Y otra vez voy a dar vuelta y voy a hacer que esa llanta tenga la mayor superficie cuando esté bajo mucha exigencia. Entonces, ¿cuál es la opción si quiero modificar la suspensión de mi carro, pero no quiero hacer un desastre? Aquí la opción es bien fácil, pero es bien cara.
Lo que tienes que hacer es buscarte un buen kit de suspensión. Y aquí depende mucho de qué tipo de uso le vas a dar a tu carro. Si vas a hacer drifting, puedes conseguir un kit de coilovers con un kit de ángulo muy macizo. E igual vas a atascarle todo el cambre que puedas, porque como quiera estás buscando esa tracción cuando vayas a estar drifteando. Pero lo vas a hacer de una manera funcional, no nada más para que se vea. Y en el caso de chaparrar o de un kit de coilovers, igual a veces te venden lowering springs, que son resortes más chaparros o más suaves. Y aquí el tema es que aunque no son ideales, porque como quiera cambias un poco la geometría de suspensión, sobre todo en la parte del viaje, no son ideales, pero van a hacer su trabajo de manera mucho más segura y mucho mejor que solo recortando. Y en el caso de los coilovers, pues vete sobre unos de buena marca. Te pueden costar el doble o el triple, pero te lo prometo que me lo vas a agradecer, porque no te van a estar dando problemas a cada rato. Número 2, modificaciones de escape pedorras. ¿Y a qué me refiero en estas? Que tu compa te dijo que le pusieras unos headers que se aventó el Maya allá atrás. Y aparte, te dijo que le quites el catalizador. Y aparte, te dijo que no le pongas tubo muy grueso porque ibas a perder presión y eso iba a hacer que tu motor no funcione bien. ¿Qué crees? Tu compa está bien, güey. Y es que los sistemas de escape, para que funcionen bien, tienen que estar bien diseñados. Ahí es en donde se lleva la mayoría de las ganancias. Y aparte, tienen que ser del material más grueso posible. Esa es la otra parte que les da muchas ganancias, por el flujo. Y en el caso de quitar el catalizador, pues es igual. Le vas a agregar más flujo, pero ¿a costa de qué? Puede ser a costa de que te prenda el check engine, o puede ser a costa de que no pases la verificación, o a costa de que estés rompiendo una ley, dependiendo de en dónde vivas. Y ahí te van a dar una arrastrada, gordo. Por eso no andes haciendo ese tipo de modificaciones de escape cuando es de alguien que no tiene la noción de lo que está haciendo. Hay gente que te puede hacer escapes a medidas que son muy buenos y muy serios. Y en serio te pueden hacer algo que compita con uno de cualquier marca. Pero también hay gente que no tiene idea de lo que está haciendo. Que nomás porque vio un video en YouTube de un pinche pelón que habla de fierros, cree que ya le sabe y que le va a salir con madre. Por eso, para que no te pase esto, te voy a dar dos opciones. La barata y la que realmente es la opción buena. La opción buena, pues es cómprale un sistema de escape completo. Dependiendo de qué quieras lograr. Si quieres potencia, necesitas desde los headers hasta la cola. Esa pinche cola no seas cochinón, gordo, ya te vi. La otra opción es que hay gente que solamente quiere que se escuche su carro más agresivo. Aquí puedes usar un axle back, que es la parte del mofle que va desde el eje trasero hacia atrás, o un cat back, que va desde el catalizador hacia atrás, y generalmente estas hacen que tu carro suene más bonito, un poco más agresivo, y aunque son algo caritas, están bien diseñadas. Y la opción barata, y es una opción que sí funciona y sí te da más caballos de fuerza, es déjale todo original y ponle unos cutouts. Dependiendo de cómo sea el diseño del sistema de escape de tu carro, puede ser que necesites un cutout electrónico o puede ser que necesites dos. Aquí el tema es que está comprobado con dinamómetro. Si tú tienes unos headers largos y si tú tienes un mofle, por menos restrictivo que sea, va a producir menos potencia que si le pones un cutout antes y haces que esos gases de escape salgan lo más rápido que puedas del sistema. Entonces, este es hack. Vas a andar despertando a todos los vecinos, vas a andar haciendo un escándalo, pero lo bueno es que con un botoncito le picas y se cierra. Y si no tienes dónde conseguir unos, échanos un grito o métete en nuestra página de internet, ahí hay varios. Número 3, los filtros de aire Short Ram. Y estos generalmente también son chinos y también son baratos. Y el tema con estos es que te los venden en todas las aplicaciones. Que si en el AliExpress, que si en el Mercado Libre, que si en el Chain, que si en el Temu, que si en todas esas chingaderas te venden filtros de alto flujo para el carro que se te ocurra. Y la mayoría va a creer que es una buena idea porque están baratos y se ven bien bonitos. Y no me malinterpretes, sí se ven bien bonitos y no están tan corrientes como lo esperarías. Aquí el tema es que se están aprovechando de un diseño que no está hecho para que genere la mayor potencia, sobre todo en un carro que sea de aspiración natural, que es la mayoría de los carros. Este tipo de filtros que se llaman Short Ram se llaman así porque son lo más cortito y lo más pegado a la admisión posible. Y en el caso de los motores de aspiración natural, van a ocasionar que tu motor, en vez de succionar aire frío, empiece a succionar aire caliente de la bahía. Y esto va a hacer que generes menos potencia. Es mejor tener un filtro normal de papel restrictivo,
pero que está jalando aire fresco de afuera, como todos los fabricantes diseñan sus filtros, que un filtro de short ram que va a estar succionando el aire caliente. Entonces, por eso yo no lo recomiendo nada. La única razón para que te sirva un short ram es cuando traes un turbo gigantesco. Le pones el filtrito ahí pegado al turbo, no hay más corto que eso. Y aquí el tema es que tú ese aire caliente lo vas a pasar al intercooler y lo vas a enfriar de alguna o de otra manera antes de que entre a la admisión. Ahora, ¿cuál es la opción correcta de esta modificación? En este caso es ponerle un filtro Cold Air Intake. Y estos, como te has de imaginar, son 3 o 4 veces más caros que los short ram. ¿Por qué? Pues porque traen ingeniería, gordo, porque los hizo alguien que sabe lo que está haciendo, con materiales que aunque estén fabricados en la misma fábrica del mismo piche chino, aquí el tema es que van a estar hechos de una manera que están pensados para que tu motor sea más eficiente, no nada más para que les pases unos dolaritos. Y lo que hacen estos filtros de aire de diferente es que están diseñados con cajas de aire y con separadores para que solamente tomen aire de la parte de afuera. Lo pueden agarrar de una polvera, lo pueden agarrar del piso, lo pueden agarrar del cofre, de donde sea, pero no van a agarrar aire de la bahía del motor, que generalmente está mucho más caliente que la temperatura ambiente. Número 4. Los alerones y spoilers bien racings. Esta es una de las modificaciones más populares, te lo prometo. Yo fui víctima cuando estaba chavo, claro que la hice. O la otra raza también, que compras el splitter en el AliExpress o en el Amazon o en el Mercado Libre y viene acá tu splitter bien bonito y hace que se vea bien agresivo tu carro. Bueno, todas esas modificaciones lo único que van a hacer es que tu carro funcione peor, porque en serio, no están diseñadas con ninguna intención más que estética, y el tema es que va a hacer que tu carro produzca más drag o arrastre. Hace que en altas velocidades tu alerón, en vez de ser una pieza que va a hacer que te va a dar más tracción y bla bla bla, todas las cosas que ya sabemos de la aerodinámica, va a hacer que trajeras como un paracaídas ahí colgando. O sea, literalmente va a hacer que tu carro se frene. Y esto, pues generalmente vas a decir, ay no, ni se siente. Pues no, güey, pero ¿qué crees? Si vas a gastar más gasolina, bien considerable con el consumo de combustible. Por eso hasta los Fórmula 1 tienen una forma de hacer que sus alerones dejen de hacer downforce, y ese es el famosísimo DRS. Los hacen planos para que el carro pueda avanzar más rápido. Ahora, en el caso de un Fórmula 1, pues sí entiendo todo el tema de la aerodinámica, pero gordo, en tu vento automático. ¿Y aquí cuál es la modificación correcta? Yo diría que en vez de que estés gastando tu energía utilizando tu cerebro para pensar que qué modificaciones aerodinámicas te convienen para tu vento automático, mejor te pongas a ahorrar para que le cambies el aceite, güey, porque ya le toca. No, ya en serio, si no tienes un carro de carreras, prácticamente son inútiles todas las modificaciones. Puedes irte a comprar un alerón APR de fibra de carbono que te va a costar 600, 800 dólares si te va bien, y al final se lo vas a poner a tu carro y lo único que te va a generar va a ser drag, porque tu carro no está adaptado para necesitar ese tipo de ayudas. Número 5. Los chips baratos. Y hasta el pedal commander se va a tener que ir ahí embarrado macizo. Pero bueno, primero, con los chips baratos. Esta también son bien clásicos de las aplicaciones, que te vendo el chip que se lo conectas, que te va a aumentar 15% de potencia, que te va a ahorrar gasolina y que aparte de eso va a hacer que tu 0 a 100 sea más rápido que un pinche Tesla Model S Plaid. Pues, ¿qué crees, gordo? Como dice el dicho, si es muy bueno para ser verdad, es mentira. Y exactamente ese es el tema. ¿Cómo crees que va a haber un aparato que por un par de dólares, o sea, 7, 8, 10 dólares, va a hacer todo eso que te está diciendo? Por favor, no seas ingenuo. La mayoría de las veces lo único que te están vendiendo es una cajita que se conecta al OBD2 y que tiene un circuitito para que prenda un LED. Y todavía te ponen ahí un foco de reset para que le piques y va a hacer que parpadee 3 veces, y es lo único que hace. A veces hasta les ponen peso adentro, ya sea de plomo, de acero o silicón o lo que se pueda poner ahí, nomás para que sientas que está más pesado. Entonces de seguro sí es real, pero la verdad es que no sirven pa' pura chingada. Y ahora el otro tema, el pedal commander.
Aquí yo creo que más es un tema de gustos, porque la verdad el Pedal Commander es un buen producto de una compañía con buena reputación y que hace de una manera muy buena lo que ellos te están vendiendo, que es hacer que la computadora crea que le estás pisando más duro al acelerador. El Pedal Commander no te da más caballos de fuerza, el Pedal Commander no hace más eficiente a tu motor, a lo contrario, hace que consumas más combustible, porque tu computadora va a creer que tú estás manejando el carro de una manera más agresiva. Para que me entiendas, lo único que hace el Pedal Commander es que tú pisas el acelerador 25%, el Pedal Commander revisa esa señal y le dice a la compu que tú lo estás pisando un 45%. Entonces tu carro va a ser más agresivo y la mayoría de los mortales van a decir, oye, es que corre más. Pues no, güey, es que le estás pisando poquito y estás siendo muy agresivo, pero si le pisabas mucho, pues hacía lo mismo. Ahora, te digo que esto es de gustos porque hay raza que les encanta y se lo pone a todos sus carros y yo no tengo nada de malo con eso. Lo único es que no esperes que por traer un Pedal Commander tu carro va a ser más rápido. Ahora, ¿cuál es la modificación correcta que hacer contra estas dos? Este es un Custom Tune. ¿Qué es un Custom Tune? Bueno, que tú tienes que agarrar un compadre que tenga una buena reputación, que le sepa la tuneada, y este güey va a agarrar su laptop, la va a conectar a la computadora y va a hacer todas las movidas necesarias para que tu carro sea más eficiente, produzca mejor potencia y al mismo tiempo tú le puedes decir que te organice lo del pedal como el Pedal Commander. Pero aquí sí obtienes algo, sobre todo cuando lo juntas con otro tipo de modificaciones, vas a hacer que un Custom Tune realmente sobresalga y que se sienta muy bien. Número 6, y por ahí tenemos un video largo en mi canal haciendo las pruebas de si sí funcionan o no, y son los ahorradores de combustible. Y es que es más o menos como el tema que acabamos de hablar de los chips para aumentar potencia baratos. Acá es igual, güey, te dicen que te va a ahorrar el 15% del combustible y te cuesta 300 pesos. Para lo que traga mi pinche troca, el 15% de una sola carga es más que esos pinches 300 pesos, güey. Entonces, en serio, ¿tú crees que va a funcionar? Imagínate el ahorro compuesto de lana que te daría, güey. Sería el mejor negocio del siglo, güey. Pero la verdad es que es lo mismo. Es un pinche LED con un contrapeso, nomás para que parpadee cuando prende y se acabó el tema. No traen absolutamente nada que modifique ningún parámetro del carro para que ahorre menos combustible. Ahora, ¿cuál es la modificación correcta que sí funciona para ahorrar combustible? Bueno, ¿qué crees? Esta es más barata que esto, güey. Esta modificación no te cuesta nada. Ponte unos tenis más livianos, güey. No seas tan patota. Cambia tus hábitos de manejo. Lo único que puede hacer que no gastes tanto combustible en tu carro es que cambies tus hábitos de manejo. Y si no me crees, pregúntale a tu tío, el que era taxista, y dile a cuántas revoluciones hacía los cambios. Esos vatos manejaban como princesas por lo mismo, porque era su trabajo y para ellos sí les afectaba demasiado el gasto de combustible. Entonces manejaban de lo más tranquilo posibles. Bonus: cambio de rines y llantas a lo güey. La mayoría van a decir, Memo, pero qué chingados tiene que ver el cambio de rines y llantas si yo nomás quiero que se vea más placoso mi carro. Eso no tiene nada que ver con cómo se maneja. Bueno, pues ¿qué crees, güey? Los rines y las llantas son una cosa que afecta demasiado el funcionamiento de tu auto. Desde qué tamaño son de diámetro total, desde qué anchos son, desde qué tan salidos están en comparación a los rines originales y hasta cuánto pesan. Todo eso afecta grandemente el cómo se maneja tu carro. Y si no me crees, pregúntale a un jeepero cómo se siente su carro cuando le cambió de pinches llantas 31 a llantas 35, güey. Ese carro se volvió bien burro y eso es por el diámetro total. Entonces aquí la modificación correcta es nada más que no lo hagas a lo güey. Si vas a cambiar los rines y las llantas de tu carro, tienes que investigar muy bien que sean unos rines que le estén quedando de manera correcta y que lo que se va a modificar de manejo no te afecte con lo que tú estás haciendo. Trata de que sean siempre los más livianos y trata de moverte lo menos posible del diámetro total del rin y llanta en conjunto y que no salgan tanto, porque todo eso te cambia geometría de suspensión y geometría de dirección y aparte te cambia la relación final, por lo cual tu carro se va a sentir más pesado. Pero como te digo, solo es cosa de echarle tantito coco y ya con eso la libras. Y último y número 8, cambio de bujías bien pros.
Ese me encanta porque llegas al AutoZone y tienen ahí los displays y le picas y hay una pinche bujía que le salen relámpagos por todos lados. Parece como la película de Thor nueva, güey. Y al lado te ponen una bujía normal que le picas y sale una pinche chispía ahí toda horrible que muy apenas le alcanza a brincar del otro lado, güey. Y por ende la raza cree, Uy, más chispa, más chingón. pues, ¿qué crees? No necesariamente más chispa, más chingón, gordo. Sobre todo cuando no tienes ningún tipo de modificación atrás. Aquí el tema es que tu motor está diseñado para hacer un determinado trabajo de determinada forma. Y las marcas son muy buenas para hacer que los motores lo hagan de la forma más eficiente. Por lo cual, si tú usas la bujía original que debe llevar ese carro, va a funcionar perfectamente bien. Ahora, el tema con estas bujías es que cuestan 3 o 4 veces más que las bujías originales del carro y te van a dar absolutamente ningún beneficio, porque tú no estás modificando ni la compresión, ni el tipo de combustible, ni nada que te obligue a tener que modificar el cómo trabaja la bujía. Ahora, ¿cuál es la modificación correcta para así ganarle más potencia? Ponle unos nitros, güey. Los nitros son la modificación más deliciosa para hacer que un carro sea más potente de la manera más fácil y más barata. ¿Y qué crees? También son una delicia para destruir bujías, así que las vas a tener que estar cambiando a cada rato y ya te va a quitar ahí tus ganas de estar moviéndole con las pinches bujías. Y bueno, espero les haya gustado este video y ojalá y les sirva para que no anden haciendo modificaciones inútiles y para que no se anden apoyando con cualquier baboso que les diga que eso es buena o mala idea. Y ya sabes, si me faltó alguna, déjalo en los comments y de una vez ya que andas por ahí, like y comparte.